Dios las bendiga a todas. Hoy iniciaremos nuestro estudio La libertad del perdón con el capítulo número 1, heridas y cicatrices. Bienvenidas. Les doy bienvenidas a nuestro estudio, mis hermanas. Este es la carátula del libro en el cual vamos a basarnos en este estudio. Se llama La libertad del perdón. Entonces me voy a permitir leer aquí del libro como una pequeña introducción. Me han ofendido. En un mundo postrado y en pecado, el dolor es inevitable. Todos hemos sido y seremos ofendidos, heridos y tratados injustamente. Si no somos cuidadosos, nuestra amargura puede convertirse en ira y odio y finalmente en venganza y violencia. No hay una palabra mágica que te ayude a perdonar y a encontrar la paz, pero sí existen principios bíblicos que pueden liberarte de la amargura y el dolor. Mediante la gracia y el poder de Dios, puedes escoger cómo responder a lo que te ha pasado. Solo hay un camino que lleva al perdón y a la restauración. El camino es Dios. Teniendo como base este libro, me permito compartirles un poquito sobre la biografía del autor. Ella se llama Nancy DeMoss Woolman. No soy muy buena para el inglés. Ella nació el 9 de marzo de 1958, de edad 64 años. Y su esposo se llama Robert. En este momento radican en Michigan, eso es Estados Unidos. Bueno, esta autora ha escrito 22 libros, incluyendo Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Otro que escribió conjunto con Tim Gibson se llama Adornadas y sus libros han vendido más de 4 millones de copias y están llegando a los corazones de las mujeres alrededor del mundo. Nancy, también fundadora del programa Aviva Nuestros Corazones. Ese es un programa radial donde se hacen estudios exclusivos para las mujeres. El primer capítulo que vamos a ver hoy se llama Heridas y cicatrices. Somos una generación de gente herida. La semana pasada una mujer me hizo partícipe de la conmoción que había sufrido recientemente cuando su marido le dijo que sostenía una relación amorosa. En una conferencia, una señora de edad se puso de pie y le contó a la audiencia que su hija había sido perseguida y luego asesinada 14 años atrás. Luego, dirigiéndome a mí, me dijo: durante 14 años he odiado a ese hombre. ¿Cómo lo perdono? ¿Cómo puedo perdonarlo? Tal vez tú hayas atravesado por una experiencia igualmente traumática, o probablemente hayas sufrido una serie de penas menores. ¿Cómo podemos manejar las heridas y las ofensas? Quizá un amigo cercano te ha mentido o le has mentido a otros sobre ti. Posiblemente, cuando niño o adolescente, sufriste la burla o el rechazo de algún padre o algún adulto en quien confiabas te perturbó o abusó de ti. Tal vez alguien te haya hecho trampa y te haya robado. Probablemente hayas sido herido por un patrón o otro adulto, incluso por un líder espiritual. Es posible que hayas iniciado una relación amorosa llena de ilusiones con alguien que prometió serte fiel hasta la muerte. Este sueño se ha convertido en una pesadilla de desengaño, infidelidad y rechazo. Cuando mencionamos dolor, vienen a nuestra mente nombres, caras y eventos. Somos una generación de gente herida. Llevamos heridas y cicatrices.
profundas que tal vez nadie ve. Muchas personas dicen, estoy furiosa con mi esposo, o con mis padres, o con mis hijos, con mi pastor o con mi patrón. Además, cada vez con mayor frecuencia escucho la queja. Estoy furiosa con Dios. En definitiva, todo se resume en este sentimiento. Si Dios es tan poderoso, tan bueno y misericordioso, ¿por qué permitió que esto sucediera? Vamos a participar por medio de una pregunta. Entonces, la hermanita que quiera activa su micrófono. Hasta lo que hemos leído en el momento, la autora nos ha hablado de que somos una generación de personas heridas. ¿Crees que todo el mundo sufre golpes y tiene heridas? Yo creería que sí, como seres humanos siempre va a haber algo que nos marcó, ya sea de algún familiar o alguna persona cercana, algo que nos marcó y nos dejó como de pronto el corazón entristecido. Bueno, ¿alguien más quiere responder esta pregunta? ¿Crees que todo el mundo sufre golpes y tienen heridas? Sí, yo creo que sí, Perita. Yo creo que pues normalmente uno siempre lo toma como de las otras personas hacia uno, pero también hay heridas y como su merced dice la pregunta, también por malas decisiones que tomamos. Entonces esas malas decisiones que tomamos hacen que haya heridas también en nuestro corazón o que hayan habido heridas o dolores. Bueno, entonces aquí Ilma nos dio una respuesta a la siguiente pregunta que les iba a hacer. ¿Por qué? Ilma nos dio una respuesta que dice que por las malas decisiones, ¿no? ¿Qué otra hermanita nos puede decir? Si ya concluimos que sí, somos personas que en algún momento hemos sido heridas, ¿por qué? Yo creo que porque somos seres humanos y nos equivocamos y así también como de pronto a nosotros nos han lastimado, nosotros también hemos de pronto lastimado a alguien también. Para llegar a la libertad del perdón, en primer lugar, es importante entender que sufriremos heridas, porque en un mundo postrado y en pecado, el dolor es inevitable. Todos hemos sido, hablando del pasado, y seremos en el futuro ofendidos, heridos y tratados injustamente. Aquí nos está hablando de que estamos en un mundo caído, de un mundo postrado y en pecado. Entonces vamos a estudiar un momento eso que significa. Las que tienen Biblia a mano me van a colaborar en las citas. Vamos a leer Romanos 3:20. ¿De dónde viene ese dolor? ¿De dónde viene ese pecado? ¿De dónde viene ese sufrir? Romanos 3:20. Amén. Romanos 3:20. Amén, hermanita. Sí, hermano. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Mis hermanas, la primera fuente que nos ratifica la existencia del pecado es la misma Biblia, ¿cierto? Eso lo vemos desde un comienzo, cuando Adán y Eva pecaron. Ya que ella nos enseña que a través de su estudio llegamos a conocer todo aquello que Dios le desagrada. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ¿cómo nosotros ahora podemos discernir entre lo bueno y lo malo? Eso nos lo revela Dios a través de su palabra, a través de sus leyes morales, de sus ordenanzas, de sus 10 mandamientos. A nosotros, Dios revelarnos qué es lo malo moralmente, ahí nosotros ya entendemos que hay una maldad
pero también hay un buen proceder, hay algo bueno, hay un lado santo. Y eso lo revela la ley. Romanos 3, del 9 al 12. Amén. Entonces dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios nos habla claramente, nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Por cuanto todos pecamos, mis hermanas. Estos textos de la palabra de Dios nos revelan nuestra realidad. Nos revelan tanto que como el ofensor, como el ofendido, estamos en igual condición de pecado. Vamos ahora con Romanos 3:23. Otra hermanita que nos lo lea. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. La Biblia vuelve y nos ratifica que todos, es inevitable que nosotros recibamos una ofensa y que eso a nosotros nos cause dolor. O cuando una persona peca, no solo ella peca, o sea, no solo se perjudica a sí misma, sino que perjudica a un entorno. Si estamos hablando de a nivel familiar, cuando el esposo o la esposa pecan o toman una mala decisión, o hay en el momento un momento de desacuerdo o un momento de alegato, de discusión, eso no solo afecta a los que están involucrados, sino que también eso daña el ambiente. A los niños que están ahí escuchando, pues de alguna forma también les daña, porque ellos están ahí pues recibiendo ese dolor, ese disgusto, ese desagrado. Pueden también en ese momento ellos estar tomando posiciones frente a lo que está pasando, diciendo, no, mi papá es el bueno o mi mamá es la buena, o a veces niños manifiestan de que como que ya no haya más ese ambiente de tensión, de disgusto, ¿sí? Porque un ambiente bueno es donde si se presentan desacuerdos se haga una resolución de conflictos adecuada, donde los niños aprendan que se puede tener conflictos, pero también aprendan cómo solucionarlos. Pero como estamos en nuestra humanidad y cuando nosotros no aprendemos a resolver los conflictos adecuadamente, como la palabra de Dios nos lo ha enseñado, afectamos no solo en el momento que uno haga el papel del ofensor y el ofendido, sino también nuestro entorno. Lo mismo pasa en nuestra iglesia, mis hermanas. Cuando alguien peca, yo creo que todos nos dolemos, a todos nos duele, todos sentimos el dolor, todos sentimos ese deseo de ayudar, de aconsejar, de arrodillarnos, de ayudarle a esa persona en ese momento de dificultad, de darle la mano. Vamos ahora, mis hermanas, a leer otra hermanita que nos lea Eclesiastés 7:20. Amén. La palabra de Dios nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bueno, aquí nos ratifica el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Que no hay justo y no hay quien haga el bien o que alguien que nunca peque. Entonces, es una realidad que podemos vivir en el día a día. Puede ser una realidad que vivamos en nuestro entorno familiar, una realidad que podamos vivir en el entorno de hogar, en el entorno laboral y también en el de la iglesia. Claro, también, ¿cierto? Cuando hay desacuerdos, cuando hay malos entendidos, cuando no hay un buen manejo de los conflictos, un buen manejo de la información, pues eso hace daño, ¿cierto? Eso afecta a la iglesia. Vamos ahora a Santiago 3:2.
Amén, dice la palabra de Dios. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque todos ofendemos, ¿cómo? En muchas, en muchas, en muchas cosas, mis hermanas. ¿Y cuándo nos damos cuenta? A veces nosotros percibimos que no o que estamos haciendo todo bien. Eso nosotros nos damos cuenta cuando nosotros vamos a la luz de la palabra de Dios y Él nos empieza a recordar, airaos pero no pequéis. Cuando tengas algo contra tu hermano, ve y arregla con él, primeramente que todo, ¿cierto? Y así, en muchas cosas, muchas áreas donde la palabra de Dios nos habla, nos enseña. Y nosotros empezamos a confrontarnos y a decir, no, pero yo hice lo contrario. Primero se lo dije a todo el mundo y después, en últimas, a la persona implicada. No, yo hice lo contrario. Me dejé llenar de ira y actué mal, pensé mal, ofendí con mis palabras. Como la luz, como el filtro de la palabra de Dios muestra a dónde nosotros tenemos el problema, la dificultad, pero también nos enseña cómo hacerlo, cómo resolverlo. Y por último, mis hermanas, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 hasta el 10. Nos dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Sí, mi hermanita. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces ahí vemos a través de estos versículos, nos damos cuenta, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien, todos pecaron, ¿sí? Para aquel que dice, no, yo no, todos pecamos, ¿cierto? De alguna manera, ofendemos en muchas cosas, estamos bajo pecado y por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir por nosotros. Dios nos da un perdón, ¿cierto? Un perdón eterno, un perdón de todo lo pasado que cometimos y confesamos, pero su perdón también va al futuro, porque Él nos perdona, su plan de salvación es total. Gracias al Señor, porque si ayer ofendí, y hoy pienso que no, pero mañana voy a ofender, tengo esa fe y esa seguridad que, como dice ahí, todos tenemos pecados, pero ¿cuál es la solución? Que la palabra de Dios nos lo muestra así, y nosotros corremos y vamos y confesamos ese pecado. Dice que alcanzaremos misericordia, mis hermanas. Entonces, qué hermoso es esto. Si dijéramos que no tenemos pecado, dice Primera de Juan, muchas veces nosotros tenemos tantas prácticas de pecado que como no los vemos tan grandes, como no son tan visibles, nosotros los hacemos hábito y nos autojustificamos. Mi hermana, pero ¿por qué se aira? ¿Por qué hace de pronto esos comentarios inadecuados? Entonces siempre estamos justificando. Es que venga que mire, le cuento qué fue lo que pasó, es que mire que esta persona no sé qué, y si sé cuándo, y bueno, empezamos a autojustificarnos, y no estamos permitiendo que la palabra de Dios llegue a nuestra vida. La palabra de Dios dice que es una luz, ¿cierto? Una lámpara, alumbre nuestro corazón, y al alumbrar nosotros mismos nos vamos a dar de cuenta en qué estamos fallando. Y como dice el mismo versículo, ir y correr y confesarlo. Y Él es fiel para perdonarnos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Crees que la gente herida hiere a otros? Amén, hermanita. Pues yo, bueno, no sé, yo pensaría que no, porque de pronto tendría como miedo a que la vuelvan a herir o a herir, creería yo. Bueno, otra opinión. Amén, mi hermanita.
Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque cuando hay una herida en el corazón, sea la que sea, esa herida si no se sana o si no se reconoce, esa herida que está abierta, si no reconocemos que tenemos una herida, se puede volver amargura. Y al volver amargura, pues lamentablemente todo nos va a fastidiar. Dios nos hizo con sentimientos, ¿cierto? Y a veces dejamos aflorar nuestros sentimientos a lo negativo. Entonces, tenemos derecho a enojarnos, ¿cierto? Porque somos humanos. Pero nos dejamos llevar de nuestro enojo y le damos cabida a nuestra carne. Entonces, no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Airaos, pero no pequéis. Así mismo pasa cuando tenemos una herida en nuestro corazón y no la hemos sanado, entonces todo esto se vuelve amargura y todo me fastidia, no me molesten, no me miren. Resulta que esa persona si pudo lograrlo, yo no logré, no lo logré. Bueno, pueden llegar a traer esa herida, si no se ha sanado, puede llegar a traer más consecuencias. ¿Sí? Amén. Podemos llegar a la conclusión que sí, casi la gente que repite los malos patrones o que dice, si han escuchado esa frase, como me traten, yo trato. Entonces quiere decir que si en su camino se cruzan con una persona que les hiere, que les miente o que habla mal de ella o que los juzga, ellos le van a devolver de la misma manera. Sí, casi siempre la gente herida hiere a otros. Ahora esta pregunta, mis hermanos, ¿esto justifica el comportamiento de los ofensores? Es como si yo soy el ofensor, entonces yo digo, pues como a mí me ofendieron, pues con la misma vara que me miden, yo mido. Vemos cuando las personas tienen relaciones amorosas, románticas, erráticas, conflictivas y salen heridas. Entonces dicen, no, los hombres lo tienen a uno por un ratico, los hombres solo quieren uno la sexualidad, solo ven en uno un placer, entonces pues yo también voy a hacer lo mismo ahora en adelante, o hombre que esté conmigo, que esté en noviazgo, entonces también lo voy a tratar así. Entonces, ¿esto justifica el comportamiento del ofensor, mis hermanas? Qué pena, mi hermanita. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ya dijimos que la gente herida, por lo general, en un alto porcentaje, hiere a otros. Ahora, como ya dijimos que sí, ¿esto justifica el comportamiento de los ofensores? Pues yo opino, hermanita, que no. Que pues como Dios dice que debemos perdonar, así nos ofendan o bueno, pues en caso de en otra situación, pues Dios dice que así como Él nos amó y nos perdonó, pues debemos también nosotros perdonar y no devolver, como dicen, con la misma moneda, sino al contrario, como que ser diferentes. Hay un versículo que dice eso, que si te ofenden antes debemos como que dejar pasar y seguir. Esa es mi opinión. Bueno, gracias, mi hermana, excelente. Entonces, mis hermanos, el pecado es una realidad trágica porque si ven, estamos siendo heridos, estamos hiriendo a otros y estamos repitiendo patrones. Nosotros casi siempre, los hijos, repetimos patrones erráticos de nuestros cuidadores, de nuestros padres. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, cuando nosotros no renunciamos a eso, cuando nosotros no confesamos ese pecado y le pedimos al Señor que nos ayude a no repetir las cosas erráticas que vivimos desde niño, entonces eso se vuelve un círculo. Nosotros decimos que no, pero cuando tenemos hijos nos vemos repitiendo las mismas cosas. El pecado es una realidad trágica, sea por donde sea que lo analicemos, en el entorno hogar, en el entorno romántico, en el entorno social. La Biblia describe al hombre individual como pecador, pero también como toda la raza humana que ha caído y ha pecado, como ya lo leímos en las citas, mis hermanos. Así está bajo pecado y condenación. La Biblia muestra al hombre
tal y como es, mis hermanas. Así nos hable de los héroes, de aquellos hombres patriarcas, aquellos hombres héroes que decimos, los héroes de la Biblia. Aún los hombres de Dios les registra, por ejemplo, en Noé su embriaguez. Por ejemplo, la mentira de Abraham. Por ejemplo, el adulterio de David, la negación de Pedro. Todos los hombres son pecadores y la Biblia nos los pone abiertamente, ¿cierto, mis hermanas? No nos oculta eso. Todo el hombre es pecaminoso. Si no hubiera pecado, no habría necesidades de leyes, policías, prisiones, necesidad de protección contra el crimen. Desde Génesis, que nos relata la historia del primer pecado del hombre, la terrible consecuencia del pecado en la historia humana. Porque parece que seguimos y seguimos repitiendo ciclos, ¿cierto? Seguimos en ese comportamiento. El pecado es universal. Todos los hombres son pecadores. Todo hombre es pecaminoso. Todos los hombres poseen esa naturaleza de pecado. El pecado es voraz, envidioso, va también con hechos, asesinatos, pero también abarca los malos deseos, pero también puede llevarnos a egoísmos, a venganzas, a envidias, a muchas cosas. O sea, hay muchas formas, ¿cierto?, de manifestación de pecado. No solo a veces con obras, porque el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, es que ustedes no pecan en adulterio solo cuando danzan en el hecho, sino en su corazón la desean. Entonces, imagínense, mis hermanas. Bueno, entonces, en este momento, quiero que mis hermanas tengan la Biblia, porque vamos a confrontar estas dos preguntas con la palabra de Dios. ¿Crees que la gente herida hiere a otros? ¿Esto justifica el comportamiento de los ofensores? Lo vamos a hacer con la siguiente actividad, mis hermanas. Entonces, mis hermanas, unas van a escoger Hechos 7, 57, otras Génesis 5, del 15 al 21, otras Números 12, del 1 al 13. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder, todos tienen las mismas preguntas. ¿Quién era el ofensor y quién era el ofendido? ¿Cuál era la ofensa y cómo respondió el ofendido? ¿Listo, mis hermanas? Entonces, quiero anotar aquí unos nombres de las tres citas que les di. Entonces, ¿quién quiere coger Hechos? Hechos 7, del 57 al 60. Amén. Génesis 50, otra hermanita. Vamos, vamos, mis hermanas. Génesis 50. Yo, emperatriz. Entonces, Ilma. Y Números 12. Amén, hermanita. Bueno, listo. Todas mis hermanitas escogen el que quieran. Para que no me quede ninguno sin escoger, escogí a estas tres hermanitas para que me apoyen por si alguien no cogió algo. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner una música mientras mis hermanas cogen la palabra de Dios y responden las preguntas. Y cuando termine la música, entonces vamos a compartir las respuestas. ¿Crees que la gente herida hiere a otros? Para confrontar nuestra realidad, nuestra naturaleza, llevemos esta pregunta a la luz de la palabra de Dios. Antes de comenzar con el primer ejemplo en Hechos 7, voy a leer un poquito el contexto de lo que nuestra hermana Nilsi nos va a responder. Arresto de Esteban.
Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret. Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, este es el contexto en el que estaba Esteban cuando comienza el capítulo 7, donde nos habla de la defensa y muerte de Esteban. Entonces, nuestra hermanita Nelcy, por favor, nos comparte quién era el ofensor y quién era el ofendido. En este caso, el ofensor era Esteban. ¿Por qué? Porque él estaba predicándoles la verdad. Dice el mismo en el capítulo 7, en el versículo 52, dice: ¿y cuál de los profetas, a cuál de los profetas no persiguieron a vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Dice el 54, y oyendo estas cosas se enfurecieron. ¿Quién se enfurecieron? ¿Los fariseos o las personas que amaban la ley? Por eso ellos estaban enfurecidos con Esteban, porque él vino a cambiarles todo, digamos, a abrirles los ojos. No es la ley. Mataron al que abolió la ley, que fue el Señor Jesucristo, lo crucificaron. Por eso, en este caso, en este versículo, el ofensor para ellos era Esteban, que por eso fue que lo mataron. Y los ofendidos eran los fariseos, porque no estaban de acuerdo con que Esteban les dijera la verdad y que les iba a cambiar todo, absolutamente todo. Iba a convencer a las personas que la ley ya no existía, que la ley no era tan importante. Y por eso fue que lo mataron. Bueno, entonces Esteban estaba haciendo como la defensa del evangelio. Ah, sí, señora. Les estaba hablando fuerte, ¿no? En ese concilio. Entonces, ellos lo tomaron como que él era el ofensor, ¿cierto? No querían escuchar sus palabras. Ellos hicieron algo con Esteban al sentir eso. O sea, para ellos él era el ofensor, pero Esteban no les estaba ofendiendo, les estaba predicando, pero claro, la verdad. Como dice, la verdad duele, ¿no? Fue tremendo. En este contexto, y como nuestra hermana no lo dijo, en este contexto, él no era el ofensor, pero ellos lo tomaron como el ofensor. Él estaba predicando y presentando una justa, clara y verdadera defensa, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los del concilio? Los del concilio, como sabemos, mis hermanitas, Esteban no era apóstol, pero sí era un diácono. Era un diácono, como nos decía mi hermanita Emperatriz al comienzo, ungido por Dios. Dice que Dios se manifestaba por medio de él. Entonces, al manifestarse Dios por medio de él, puso paz. Sí, dice que lo sacaron, nos sigue diciendo el versículo 55, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, y Jesús estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Algo grande, maravilloso que hizo Esteban fue perdonarlos antes de morir, y pidió clemencia. A su vez, en su corazón los estaba perdonando, sabiendo que ellos lo estaban injuriando, maltratando, ofendiendo, calumniando, hiriéndolo de muchas maneras, no solamente física, sino verbalmente. Y a su vez en su corazón dice que él los perdonó y a su vez le pidió a Dios perdón por ellos. Señor, no les tome en cuenta este pecado. Entonces vemos aquí, mis hermanas, la grandeza de Dios tan grande que a veces nos hacen, perdón, espero no demorarme mucho, a veces nos hacen cosas mínimas, y nos ofendemos por mucho tiempo, meses, años, y vemos aquí el poder de Dios. O sea, oremos, ¿qué nos enseña Esteban? A orar por las personas que nos hieren. Y a la vez, antes de decirle a Dios, Señor, tenga misericordia a estas personas porque dicen cosas de mí que no son, o me ofenden de una manera tan terrible, me han hecho llorar, me han hecho sufrir sin causa. Entonces, antes de pedirle a Dios misericordia o perdón para ellos, nosotras tenemos que perdonarlos primero en el corazón. Bueno, mis hermanitas. Entonces, según lo que interpretaban los del concilio, ellos eran los ofendidos, pero en realidad los ofensores fueron ellos, que lo mataron, ¿cierto? Sí, señora. Mataron, lo hirieron. ¿Y cómo respondió Esteban? Quien fue el ofendido respondió con perdón. ¿Quién era el ofensor en Génesis 50? El ofensor, los hermanos de José. El ofendido, José. La ofensa fue el maltrato que recibió por parte de sus hermanos. La respuesta de la respuesta que recibió el ofendido fue que los hermanos pensaron mal contra José, mas Dios encaminó todo este mal para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. O sea, fue una respuesta de perdón. Entonces vemos a través del ejemplo de José que José era el ofendido por todo lo que hicieron sus hermanos con él. Lo vendieron, le hicieron creer al papá que estaba muerto. Entonces, los hermanos eran los ofensores. El ofendido era José. ¿Cómo respondió José el ofendido a la ofensa que le hicieron sus hermanos, que fue venderlo y mentir? Respondió con perdón. ¿Quién era el ofensor en Números 12? Amén, hermanita. El ofensor era María y Aarón. ¿Y cuál era la ofensa que estaban haciendo ellos? Estaban hablando mal de Moisés. O sea que el ofendido sería Moisés. ¿Y Moisés cómo respondió a esas ofensas? Él tuvo clamor a Dios que le diera la sanación a María. Amén. ¿Crees que la gente herida hiere a otros? Entonces, por medio de la palabra de Dios, nos muestra que no, que hay otra salida, que hay otra decisión y que es con la ayuda de Dios, como fue el ejemplo de Esteban, que llenó del Espíritu Santo, fue con la ayuda de Dios y entendiendo el propósito de Dios, como lo hizo José, y fue como Moisés, que era un hombre temeroso de Dios,
que pudo llegar a alcanzar a no responder a sus ofensores hiriéndolos, sino que respondieron con perdón y con oración y con perdón. Somos una generación de gente herida y nuestra amargura latente se convierte en ira, odio y finalmente en venganza y violencia. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene esta violencia sin sentido? ¿Has oído alguna vez que el animal más peligroso del bosque es el que está herido? Hay una enorme cantidad de personas maltratadas que nunca aprendieron a manejar sus heridas y ahora hieren a otros. ¿Cuál es el fruto de la amargura, mis hermanas? Alguien que lo lea, ahí está en el video. El fruto de la amargura es la ira, el odio, la venganza y violencia. Y la violencia. Amén. Vamos a estar yendo al libro de Génesis, capítulo número 4, y vamos a dar lectura del versículo 3 al 8. Nos dice la palabra de Dios. Pasando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Yo creo que cuando estos dos hermanos estaban preparando sus ofrendas, cuando se estaban desplazando al lugar donde iban a ofrecer la ofrenda, yo creo que Caín jamás imaginó que él iba a terminar matando a su hermano. Entonces, ¿cómo vemos cómo esa respuesta de amargura, de que se sintió no acepto, de que se sintió no reconocido, cómo su ira embargó su alma, su mente, su ser, y cómo finalmente respondió con esa ira? En Génesis 4:7 dice la palabra de Dios: entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominar. Entonces el Señor confronta el pecado, confronta ya en su corazón, le redarguye a Caín. Vemos como la palabra de Dios primero, antes de referirse a las ofrendas, o que se habían escogido lo mejor, o que si lo que ellos escogieron era agradable a Dios o no, o bueno, antes de eso dice que miró a Abel. Y lo mismo es para Caín. Dice que miró primero a Caín. Dice, pero no miró con agrado a Caín. Y luego se refiere a su ofrenda, ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿sí ve que no se estaba refiriendo en ese momento a la ofrenda, sino a sus hechos? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? También Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse. En el versículo número 7 le dijo: pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo tú lo dominarás. Esta vez este relato bíblico nos afirma la capacidad del ser humano para elegir libremente y responsablemente entre el bien y el mal.
Así es, Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero decidió el camino de la venganza y la violencia. Terminó matando a su hermano. Este relato bíblico de Caín y Abel nos muestra cómo las personas que se sienten heridas albergan amargura, ira, odio y finalmente venganza y violencia. Sí, todos tenemos heridas y cicatrices. La diferencia es qué hacemos con ellas, cómo respondemos a esas ofensas. Recordemos nuestro objetivo de este estudio bíblico, la libertad del perdón. Aprender cómo manejar las heridas en este mundo postrado y lleno de pecado, de ofensas y de ofensores. Con el perdón que nosotros ofrecemos a otros, podemos elegir no herir a otros y tener una sanidad en nuestro corazón, un gozo, una paz en nuestra alma. Los cristianos aprendemos a no quedarnos con nada que nos dañe a nosotros mismos y que dañe a los demás. Y lo hacemos en el ejercicio del perdón. Las invito, mis hermanas, a que en este momento oremos para dar terminado nuestro estudio. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque a través del vivo sacrificio que tú hiciste en la cruz, nos enseñas a perdonar. Nos enseñas que el camino del perdón hay dolor, porque cuando ofrecemos el perdón es porque ha habido heridas y hay cicatrices y hay cosas dolorosas que nos dañan, que nos perjudican, que nos hacen sufrir. Pero cuando decidimos perdonar, estamos liberando nuestro corazón de toda amargura, de todo odio, de toda ira, porque si albergamos todos estos sentimientos frustrantes, dañinos en nuestro corazón, nos autodestruiremos. Este camino en muchas ocasiones no es fácil, es doloroso, pero es un camino liberador. Ese camino lo hiciste tú, Señor. Ese camino hoy nos lo muestras tú, a través del perdón que nos diste para acercarnos a nuestro Padre Celestial, para reconciliarnos con nuestro Creador, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque ofendíamos a Dios con nuestros hechos pecaminosos y estábamos lejos de Él, éramos ofensores. Cuando tú viniste y moriste en la cruz, nos limpiaste de todo pecado y nos reconciliaste con el Padre. Y hay algo más en toda esta gracia, muchas virtudes, muchos dones que abarcan la gracia y que también ahora somos constituidos hijos de Dios. Y todo esto sin merecerlo, todo esto nos lo has dado sin mérito de ningún ser humano, solo por el amor, la decisión, la voluntad soberana de amar al hombre y de ofrecerle el camino de perdón que nos acerca a ti. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Tú nos estarás capacitando para ofrecer también ese perdón, esa libertad a otros que nos han ofendido. Y así permitir que la palabra de Dios fructifique para vivir vidas crecientes, vidas plenas en Dios, en Cristo. Hablando del perdón, que es la nueva del Evangelio, pero también ofreciéndolo. Te damos gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesús. Amén. Acabas de escuchar el primer capítulo que se titula Heridas y cicatrices y hace parte de una serie de estudios del libro La libertad del perdón de la autora Nancy DeMoss, conducido por Emperatriz Ruiz, para el Ministerio de Damas, Iglesia Apostólica Cristiana. Muchas gracias por acompañarnos.